Viernes 13, viernes 13 de julio. Quiero decirle que va a venir aquí Sergio Dorantes, un colega, fotógrafo de prensa, que estuvo años en la cárcel, acusado del asesinato de su exesposa. Un agente del Ministerio Público pagó 1,000 pesos a un tipo para que dijera que lo había visto matarlo y se echó años en la cárcel. Hoy viene aquí con esta historia Sergio Dorantes. Quiero decirle a ustedes que el 4 de junio de 2003, Alejandra Dehesa Pérez Reguera, encargada en México de la revista Newsweek, fue encontrada muerta en las instalaciones de Newsweek. Apareció un sujeto que dijo que había visto a Sergio Dorantes Zurita salir de manera apresurada de las oficinas con la ropa manchada de sangre. Esto llevó a la cárcel a Sergio Dorantes, un fotoreportero de año reconocido en el mundo, con portadas en las principales revistas del mundo y que toda su vida se había dedicado a trabajar. Esta tarde está aquí Sergio Dorantes. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes a tu público. Me da mucho gusto verte, ya lo sabes. Muchas gracias. Años anduvimos ahí recorriendo el mundo juntos. ¿Y el Así país? es. Tienes razón, recorrimos el mundo y el país. Dime una cosa. ¿Qué pasó aquel día, 4 de junio de 2003, en las oficinas de Newsweek? A las 2 de la mañana fue encontrado el cadáver de mi esposa Alejandra Dehesa. Nosotros llevábamos 7 meses de separación e inmediatamente la familia pidió al Ministerio Público que se me hiciera culpable, se me declarara culpable del homicidio, alegando que yo le daba malos tratos a ella. Bien, ¿qué ocurre? ¿En qué momento te detienen? Hubo 6 meses de investigación. Yo pensé que el homicidio iba a quedar impune, porque a mi abogado, al final de julio de 2003, le informaron que yo estaba libre de sospecha después de que la autoridad había cateado mi domicilio 2 veces. Sin embargo, el 6 de enero de 2004, un colega me llamó y me dijo que había salido una nota en el periódico Reforma, donde se decía que la Procuraduría había girado orden de aprehensión en mi contra por el asesinato de mi esposa. Inmediatamente llamé al abogado, quien me dijo: tienes que venir aquí inmediatamente porque una orden de aprehensión no se anuncia en un periódico. Una vez con mi abogado, él me dijo: tú conoces el mundo, entonces no te voy a decir qué hacer, pero tienes que estar en estrecho contacto conmigo mientras yo voy a investigar si es verdad que hay orden de aprehensión o no. Resultó que sí había orden de aprehensión y yo decidí, después de consultar con varios amigos periodistas aquí y en el extranjero, salir del país para defender mi caso y tratar de evitar ser detenido, no siendo capaz de hacer ninguna investigación, porque yo desde el principio defendí mi inocencia. ¿Te fuiste a Los Ángeles? ¿A dónde fue? Una amiga de hace 30 años atrás en mi vida me ofreció su lugar, su casa, para que yo trabajara y defendiera mi caso. Entonces estuve viviendo en la comunidad de Sebastopol, a 20 minutos de San Francisco. Ah, por allí, porque alguna vez hablamos. Así es. ¿Y qué pasó entonces? Desde ahí estuve trabajando con mucha vehemencia en mi caso, en contacto con varios periodistas, mi abogado aquí en México, y yo haciendo toda clase de investigación acerca del homicidio a través del internet. Así me puse en contacto con bastante gente y le envié al ex procurador Bernardo Batis, que fue el que estuvo en cargo del caso, un sinnúmero de letras, de cartas a través de amigos y de mis familiares, exigiendo que se reabriera la investigación y que yo me entregaría y enfrentaría arresto domiciliario porque no tenía absolutamente nada que ver con el homicidio. Finalmente, después de año y medio, de acuerdo al expediente, Bernardo Batis ordenó a 2 judiciales que fueran a entrevistar nuevamente al testigo, porque yo desde el principio que leí en el expediente, al final de 2004, que había un testigo que decía que me había visto salir del lugar de los hechos,
Yo dije, es una fabricación, porque yo me encontraba en mi domicilio y tenía evidencia de que me encontraba en mi domicilio. Pero Bernardo Batis mandó a esta gente a entrevistar al testigo y, para sorpresa de ellos, cuando llegaron a su domicilio, él les dijo, ya sé por qué vienen. Eso todo está sustentado en actas, lo que te digo. Vienen a buscarme por una declaración que hice en Coyoacán en 2003, en la cual mentí. El nombre de este sujeto es Luis Eduardo Sánchez Martínez. Y con base a ello, el Ministerio Público la utilizó como la única evidencia en mi contra para girar orden de aprehensión y posteriormente para enfrentar un proceso que en su totalidad llevó 8 años y medio. El tiempo que estuve prófugo en Estados Unidos y cuando me detuvieron... ¿Dónde te detuvieron? Me detuvieron en Sebastopol y estuve en 2 cárceles de San Francisco, Santa Rita, un lugar espantoso, lo más cercano al infierno que he visto, y posteriormente me trasladaron a la prisión de máxima seguridad de North County, en Oakland. En total estuve 8 meses, 1 semana defendiéndome contra el juicio de extradición, el cual gané. No fui extraditado, Joaquín. Me entregué voluntariamente para limpiar mi nombre y enfrentar proceso en México. ¿Cuándo te entregaste y dónde? Me entregué el 20 de octubre de 2008 a las autoridades de San Francisco y gente de la PGR me trasladó a la Ciudad de México el 24 de octubre de 2008. ¿Cómo te entregaste? ¿Cómo es eso? Con el juez en el juicio de extradición, cuando se me otorgó el beneficio de habeas corpus, al cual yo renuncié, la Procuraduría del Distrito Federal hubiera sido incapaz de producir el habeas corpus, que, como tú bien sabes, es presentar la evidencia para que ellos, las autoridades norteamericanas, acordaran enviarme a México extraditado. Pero la Procuraduría no iba a poder hacer eso. Una especie de amparo, en algún sentido, sí. Entonces renuncié a ese derecho y me entregué porque mi abogado, tuve la fortuna de que Alonso Aguilar Sincer, es extraordinario abogado, el mejor de México en mi opinión, aceptara defenderme y me dijo él con bastante certeza que iba a ser un caso muy difícil porque se había vuelto totalmente político, pero que él consideraba que me podía liberar. Entonces, por esa razón, yo me entregué a las autoridades, al juez norteamericano, le solicité. El juez norteamericano me aseguró, tiene usted la certeza de entregarse porque es algo muy peligroso y tiene usted todavía oportunidad de defenderse en los Estados Unidos. Y yo le dije que no, que quería limpiar mi nombre y debía regresar a mi país. Entonces te entregas, te traen los agentes de la PGR y ¿a dónde te llevan? Me llevaron al reclusorio Oriente la noche del 24 de octubre de 2008, que es donde estaba radicada mi orden de aprehensión, en el juzgado 24 penal. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo te ingresan o qué? Me ingresaron como cualquier otro interno y me pusieron en una zona de alta seguridad, en la zona de ingreso, para protegerme, porque para entonces yo ya tenía una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 7/2007, estableciendo mi inocencia. Entonces, Derechos Humanos se encargó de que estuviera yo en una zona de protección para evitar el riesgo de que alguien me atacara, atentara contra mi vida, y además, principalmente porque el testigo ya estaba en la cárcel, enfrentando